Gracias, 6:27 en Colombia. Felipe, buenos días. Terminamos el año en medio de las mismas turbulencias políticas con las que los comenzamos. Sí. Muy fuerte choque entre el gobierno y el Congreso por la emergencia económica. Increíblemente hoy mire lo que puso a hacer el gobierno al Congreso. Hoy, 26 de diciembre, viernes, créalo usted, va a sesionar el Congreso de manera virtual, al menos el Senado, para empezar a hacer control político a la emergencia económica. Pero fíjese que esa es la tesis que ha esbozado desde hace varios días nuestro compañero Héctor Riveros, que era que el Congreso se reuniera, pues Héctor no decía si virtual o presencial, pero que debía ser control político urgente, y eso es lo que ha convocado el presidente del Senado, el presidente del Congreso, el doctor Lídio García. Entonces, obviamente, pues al gobierno no le gusta, porque al gobierno no le gustan las talanqueras, ni los controles políticos, ni los controles judiciales o jurídicos. Es un gobierno que se comporta como un dictador en ciernes. No sé, Héctor. Pero sobre todo las humillaciones, porque usted no le puede decir al Congreso, como lo dice el enjuiciado ministro de Trabajo, el señor Sanguino, una vaca muerta. Es la falta reiterativa de respeto de Petro y sus ministros a las demás ramas del poder público. Eso es evidente, Felipe. El tono es precario, el tono ha estado devaluado en este gobierno de la discusión pública. Héctor, ¿hasta dónde puede llegar el Congreso, el Senado de la República con esta citación este viernes 26 de diciembre? Bueno, yo imagino, Ricardo, que hoy va a ser como una especie de calentamiento, digámoslo así, coloquialmente, porque pues evidentemente el Congreso tiene que esperar el informe del presidente de la República, tiene que además recibir los decretos que me imagino se van a expedir en estos días, pues probablemente antes del 31 de diciembre, aunque la emergencia está declarada hasta por 30 días, pero seguramente los decretos se expedirán antes del 31 de diciembre porque, entre otras cosas, algunos de ellos deben entrar en vigencia el 1 de enero para que puedan producir efectos en el año 2026. Entonces el Congreso va a tener que esperar pues algunas decisiones de esas, tiene que esperar los informes, pero a mí sí me parece muy bien que se haya hecho esta citación, así sea, como lo digo, de calentamiento, porque me parece que el Congreso tiene al frente, y especialmente el Senado, un desafío enorme, que es hacer respetar sus decisiones. Es que el Congreso le dijo que no a la reforma tributaria que el presidente quiere aprobar por decreto, y eso es una usurpación de las funciones del legislativo. Y ¿hasta dónde puede llegar? Me pregunta usted, Ricardo, y yo le contesto dos cosas. El Congreso tiene dos instrumentos concretos y eficaces. Uno, puede derogar o modificar los decretos que expida el presidente de la República, incluso derogarlos. Y segundo, puede derivar responsabilidades por el hecho de que se decrete la emergencia sin que hayan ocurrido los hechos. Y una de las maneras de derivar responsabilidades es, por ejemplo, con la moción de censura. Si yo fuera senador, yo propondría una moción de censura contra el ministro de Hacienda porque está promoviendo el desconocimiento de mis decisiones. 6:30. También está en desarrollo el estudio de una acción de tutela que entabló el pasado 24 de diciembre la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, pidiendo la suspensión provisional de esta emergencia económica. Sobre la nueva pelea política entre el gobierno y el Congreso por la emergencia económica, Juan David Ríos. Hola Ricardo, buenos días. Pues mira, el nuevo caballo de batalla en vísperas del año nuevo entre el órgano legislativo y el ejecutivo es la emergencia económica decretada después del hundimiento de la reforma tributaria. Hace apenas 48 horas el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con el Congreso y lo dejó claro: no votar por un Congreso que bloquea las reformas. Sin embargo, el presidente del Congreso, Lídio García, advirtió que declarar una emergencia económica es violar la separación de poderes y la libertad de este órgano legislativo. Por eso espera que por lo menos la otra semana se convoque a un debate de control político. Hablamos con Carlos Fernando Motova, senador por Cambio Radical. El control político por un principio general, y es que la democracia no entra a vacaciones. Por eso, ese control político es permanente, constante, y por eso le he solicitado a la mesa directiva del Senado que active ese llamado, y afortunadamente se ha hecho, para más tardar en la próxima semana dar los argumentos de por qué es inconveniente ese estado de excepción de emergencia económica que improvisadamente ha
producido el gobierno de Gustavo Petro. Pero también responde León Freddy Muñoz de la Alianza Verde. Los congresistas tomaron una decisión de aprobar el presupuesto del próximo año 2026 y había un déficit allí. Y ahora hay que solucionar ese déficit que es de inversión social. Pero claro, cuando hay que tocar los bolsillos de los más ricos del país, ahí sí dicen hay que hacerle control político a la propuesta que hace Petro de la emergencia económica. Descarados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de las redes sociales citó el artículo 215 de la Constitución Política. Dice que el Congreso solo podrá examinar el estado de emergencia 10 días después del vencimiento de esta declaratoria, es decir, en 30 días que dura esta declaratoria. Prácticamente sería a finales de enero. Consultamos a un analista político, Gabriel Cifuentes, y esto fue lo que dijo. Sin embargo, el artículo 85 de la Ley Quinta, que es la ley que regula la actividad del Congreso, establece sesiones especiales que podrán ser convocadas por derecho propio toda vez que nos encontremos en estados de excepción. Dado que la emergencia económica está consagrada en la Constitución como un estado de excepción, en principio sí podría aplicar esta cláusula para ejercer la función natural y constitucional que se le asigna al Congreso, que es la función de control política y que le es propia. Tanto el presidente del Senado como congresistas de la oposición pretenden entonces anunciar para el día de hoy un control político al gobierno y ya la próxima semana poder asistir presencialmente y tener el debate antes de que acabe el 2025. Juan David Ríos, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Está terminando el año y el Instituto Nacional de Salud ya contabiliza 825 quemados con pólvora en diciembre, de los cuales el 32%, es decir, 267 casos, son menores de 18 años, son niños o adolescentes, una proporción que se traduce en que casi 1 de cada 3 quemados este mes de diciembre en Colombia con pólvora es un menor de edad. Y lo más grave, en la celebración de Navidad, esa que acaba de pasar entre el 24 y el 25 de diciembre, fueron 134 quemados, de los cuales 39 eran niños. Y ojo, porque del total de quemados en Navidad, 10 son colombianos que requieren amputaciones producto de la gravedad de las heridas. Quizá una de las situaciones más difíciles se vive en Antioquia, el departamento que encabeza la lista con 119 quemados. Sigue Bogotá con 70, norte de Santander con 48, luego Cauca, Atlántico, Cundinamarca y termina este top Barranquilla con 36 quemados con pólvora. Del total de quemados, el 88% sufrió alguna quemadura y el 55% laceraciones. La pólvora